elecciones generales en Cadena SER Euskadi. ¿Qué tal, Eguerdión? 1.874.000 vascos estamos llamados a las urnas para elegir los próximos Congreso y Senado españoles el próximo 28 de abril. 18 diputados y 12 senadores a elegir, 11 candidaturas y 15 días por delante para convencernos. Un 41% de los vascos estamos indecisos a estas alturas, según el CIS. En juego la conformación de las próximas Cortes y Gobierno de España y las políticas que de ello se deriven. Desde lo más conceptual, como el modelo de Estado, lo más prosaico, cómo trabajamos, hasta lo más íntimo, cómo nacemos o cómo morimos, van a depender de estas elecciones. La liturgia de esta fiesta de la democracia está ya en marcha y uno de sus ritos ya saben que es el debate, la confrontación de programas e ideas, que es lo que les proponemos a partir de ahora y hasta las 2 de la tarde en la cadena SER en Euskadi. Al debate de hoy hemos invitado a candidatos, por cierto, ni una sola mujer otra vez. Los partidos han elegido quienes venían aquí a esta mesa, y tenemos lo que tenemos. Hemos invitado a candidatos de los 5 partidos con representación por Euskadi en las Cortes. Les saludo y entramos ya en harina. Se han sentado como han querido. Yo tenía aquí apuntado de izquierda a derecha. Javier Maroto, Partido Popular, ¿qué tal? Arratsaldeon, Eguerdión. ¿Qué tal? Valor Seguro, creo que su campaña, sus objetivos van a ser los que más van a destacar aquí porque van a ir un poco en la dirección opuesta, creo, que a lo que vamos a escuchar hoy. ¿Cuáles son los objetivos, las líneas maestras de su campaña? Nuestro lema es valor seguro porque la gente tiene que comer y vivir todos los días. Valor seguro para lo que importa de verdad. El próximo gobierno o es un gobierno de Sánchez con las políticas de Zapatero que nos llevaron a la crisis económica, ya lo conocemos, no nos olvidamos, o tenemos un valor seguro, el Partido Popular, si en algo siempre acierta, es en lo económico, en la creación de empleo, en la estabilidad económica, en dar confianza a la economía, y esa estabilidad es la que necesitamos para después poder tener garantía en los servicios públicos, en poder tener recursos para garantizar la revalorización de las pensiones por encima del IPC. Ese es el debate que ofrecemos. Valor seguro en lo económico. Solo el Partido Popular tiene esa referencia. Juancho López de Uralde, ¿qué tal, Eguerdión? Eguerdión. Elkarrekin Podemos, Unidas Podemos, repite candidatura por Álava. La historia la escribes tú, es el lema de la coalición. ¿Para qué quiere volver al Congreso? ¿Cuáles serían sus mensajes principales en campaña? Bueno, el 15M de 2011 miles de personas salieron a la calle para reclamar que la política volviera a ser una herramienta ciudadana. Desgraciadamente, en las últimas semanas hemos conocido que algunas de las personas que en la representación política de ese movimiento, que fue Podemos, pues han sido investigadas, y no solo investigadas, sino que se han generado informaciones falsas para desacreditar a estas personas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, y a todos nosotros, porque todos los candidatos hemos sabido que hemos sido investigados por orden del gobierno del Partido Popular, de Rajoy. Esto a nosotros nos lleva, en primer lugar, a defender la democracia. Queremos estar en el Congreso porque la democracia hay que defenderla. Hay que defenderla y hay que limpiarla de cloacas como las que se han vivido y como las que se están conociendo. Además de, por supuesto, seguir adelante con nuestras políticas en favor de la igualdad, políticas que han tenido, bueno, pues resultados relevantes para la gente, como por ejemplo la subida del salario mínimo interprofesional, y desde luego hay una cuestión que para mí es clave, que es la lucha contra el cambio climático. Creemos que, como reclaman miles de jóvenes en las calles, la lucha contra el cambio climático debe ser una prioridad política. Óscar Matute, H. Bildu, Eguerdión. Otro que repite, bueno, repiten todos, ¿no? Usted también, señor Maroto, repiten todos. Era aquí para avanzar. Ustedes han cambiado de estrategia de cara a estas elecciones, de cara a lo que va a ser su trabajo en el Congreso. ¿Qué van a hacer con los votos que consigan en el Congreso y en el Senado? Nosotros siempre hemos señalado, Euskal Herria Bildu, que en tanto en cuanto no seamos soberanos para poder decidir aquí todo lo que nos afecta y entre todos y todas cuál tiene que ser el futuro de nuestro pueblo, estaremos en todos los lugares donde haya quien decide por nosotros y nosotras. Y es evidente que en el Estado español, en el Congreso de los Diputados, se toman muchas decisiones, se adoptan muchas o se promueven muchas leyes que afectan a la vida de los ciudadanos y ciudadanas. Nosotros queremos ser decisivos y además tenemos la voluntad de multiplicar nuestras fuerzas en alianzas con otras izquierdas soberanistas para ser determinantes a la hora de imponer una agenda social que responda a las necesidades de las mayorías populares de este país, es decir, que atienda a los pensionistas que salen a las calles todos los lunes para reclamar
reclamar 1.080 euros como pensión mínima, que sea capaz de no dejar solo para los 8 de marzo y como una cuestión casi conmemorativa la igualdad efectiva y real entre mujeres y hombres en un contexto en el que, por ejemplo, todavía hoy existe una brecha salarial de 7.500 euros al año aquí en Euskadi entre mujeres y hombres, o para construir un país en el que nuestros jóvenes no tengan que irse a buscar fuera lo que no somos capaces de ofrecerle aquí. Es, en definitiva, ser decisivos para poder construir los cimientos de una democracia que se basa en poder decidirlo todo, en todo momento y sobre todas las cuestiones. Aitor Esteban, PNV, también repite por Vizcaya, Gurea Zurea es el lema electoral. ¿Para qué piden el voto? Bueno, pedimos el voto ante una legislatura con un futuro incierto, ¿no? Con anuncios, yo creo que muy radicales en materia de regresión en el autogobierno por parte de algunas fuerzas políticas y también en materia de regresión de derechos y libertades y de derechos sociales. Y pedimos el voto precisamente para estar presentes para que eso no suceda. Creo que hemos mostrado claramente que la defensa de los intereses de la ciudadanía vasca ha estado presente en toda nuestra actividad en el Congreso. Hemos demostrado que somos capaces de discutir, de acordar, de sacar acuerdos provechosos para Euskadi, y en ese sentido nos gustaría seguir desarrollando nuestra labor con un programa que tiene como eje a las personas con un desarrollo sostenible y poniendo subrayando todo el tema económico, pero también el ámbito de los derechos y libertades y la defensa de nuestro autogobierno. Y por último, el último invitado, Patxi López, Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra. Su lema es más conocido, no sé si afortunada o desafortunadamente, haz que pase egizu posible. ¿En qué ideas van a basar su campaña? Bueno, el objetivo del Partido Socialista de Euskadi es claro y es evidente, además. Es sumar para que en España haya un gobierno socialista y no haya un gobierno de derechas y de extrema derecha. Que es lo mismo que decir que es sumar para que este país avance y no retroceda 40 años. Y para que los viernes, cuando se reúne el Consejo de Ministros y de Ministras, sigan siendo los viernes sociales que hemos conocido estos últimos 10 meses, es decir, viernes en los que se adoptan medidas para favorecer la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas, y no volvamos a esos viernes de dolor que eran los de consejos de ministros del Partido Popular, donde cada medida era un recorte, un retroceso, una privación o una privatización. Es decir, que la política sirva para resolver problemas y no para crearlos. Bueno, pues hechas las presentaciones, vamos con las propuestas. ¿No se está hablando mucho de economía en esta campaña? Bueno, miento. Igual ustedes están hablando mucho de economía y nosotros los medios no lo reflejamos, que también puede ser, ¿eh? Pero según el CIS, paro, economía y pensiones son las tres principales preocupaciones de los vascos. Les pido propuestas concretas en este área. Juancho López de Uralde, Elkarrekin Podemos, Unidas Podemos. Nosotros lo que hacemos es poner sobre la mesa un plan de futuro para este país y para el conjunto del Estado. Un plan que se basa en el impulso al cambio de modelo hacia la sostenibilidad, porque creemos que es ahí donde están los mayores yacimientos de empleo. Este plan lo llamamos Horizonte Verde y se trata de impulsar aspectos como las energías renovables, como la eficiencia energética, como el cambio en los sistemas de movilidad, en los modelos de movilidad, etcétera, etcétera. Es decir, se trata de generar empleo allí donde se puede generar y al mismo tiempo hacer frente a la grave crisis ecológica en la que estamos, ¿no? Creemos que es fundamental la creación de empleo al mismo tiempo que avanzamos en políticas de igualdad, porque uno de los graves problemas que tenemos después de la grave crisis económica en la que hemos estado es que prácticamente el 26% de la población está en riesgo de exclusión. Entonces, ahí que nosotros, evidentemente, trabajamos en primer lugar porque mejoren las condiciones laborales. Ahí ha sido nuestro esfuerzo por la mejora del salario mínimo y seguimos en esa propuesta para llegar por encima de los 1.000 euros de salario mínimo interprofesional. La derogación de la reforma laboral del Partido Popular. Una política fiscal que vaya también hacia la igualdad, es decir, que paguen más los que más tienen. Para eso proponemos la creación de nuevos impuestos, impuesto a la banca, tasas a las transacciones financieras, etcétera. Y, por último, la necesidad de abordar el tema de las pensiones de manera progresiva
y el apoyo a los jóvenes y al empleo juvenil, porque si no se apoya a los jóvenes va a ser imposible que el sistema sea sostenible. Aténgase al tiempo, que los demás candidatos me cortan la cabeza. Óscar Matute. Hay mucho que decir. Óscar Matute, H. Bildu. Sí, hablabais de las preocupaciones del CIS y es verdad que estas son ciertas y son las que condicionan la vida de la gente. También hay otras que igual no son tan tangibles, pero que es, por ejemplo, de la monarquía, sobre la que el CIS dejó de preguntar hace 4 años porque los resultados no eran muy favorables, ¿no? Pero ciñéndome a estas preocupaciones que se señalan, yo creo que es urgente derogar la reforma laboral. La reforma laboral condiciona las condiciones de vida del conjunto de la población, condiciona las condiciones de vida de las mujeres cuando las hace ocupar los trabajos más precarizados y, por tanto, peor remunerados, condiciona la vida de los jóvenes cuando les hace pensar que aspirar a ser mileuristas es lo más que pueden conseguir en su vida, en lugar de ser el punto de partida desde el que construir una carrera profesional. Y desde luego también condiciona el conjunto de los trabajadores, que ven cómo tienen que convivir con salarios de miseria que les impiden proyectar su vida a futuro en condiciones de dignidad. Pero también con las pensiones lo vemos, y también creemos que, por tanto, derogar la reforma laboral es una cuestión básica e imprescindible. La otra cuestión tiene que ver con las pensiones. Creemos que hay que derogar el factor de sostenibilidad, porque eso condiciona el crecimiento de las pensiones a unos criterios económicos que tienen que ver con, desde nuestro punto de vista, una muy mala gestión en el Estado español. Nos sorprende cuando se dice que la gestión del Partido Popular es excelente, porque para nosotros es nefasta. Es nefasto que se condone la deuda a los bancos y que esto sean 60.600 millones de euros. Nos parece nefasto que la corrupción esté asociada al modelo económico en el Estado español de la forma en que lo está, con grandes empresas viviendo de lo público, aunque luego defienden el libre mercado. Parece que no son capaces de construir su idea de libre mercado, si no es chupando de la ubre de lo público, y por tanto creemos que también hay que tener una actitud mucho más proactiva de lo que se tiene. Aitor Esteban, Partido Nacionalista Vasco. Bueno, yo creo que tenemos que hacer una apuesta clara por la industria. En este país ya se ha dicho desde hace tiempo, pero creo que a nivel del Estado debería ser así. Y cuando hablamos de eso tenemos que hablar de competitividad. Y en esta legislatura pasada nuestro grupo consiguió, por ejemplo, que se acabara con la discriminación de las empresas vascas en cuanto a las tarifas eléctricas. Eso supone pues mayor competitividad para nuestras empresas y creación de empleo, ¿no? Creo que esa apuesta tiene que ir unida también a una transición. Ahí nosotros proponemos 27 medidas en el ámbito del medio ambiente, combatir el cambio climático, pero también una transformación de nuestra industria. Lo que no se pueden hacer es anuncios de un día para otro que pongan en peligro puestos de trabajo, sino que hay que preparar antes esa transición para que paulatinamente vayamos llegando a ello. Y eso yo creo que urge. Creo que hay que cambiar tener un marco propio de relaciones laborales para Euskadi. Es más, yo creo que estuvimos a punto de conseguir una reforma, para unos más o menos a gusto del ámbito laboral, y sin embargo, pues al final no hubo pues la decisión para llevarlo a cabo, pero yo creo que podríamos estar cerca. En cuanto a pensiones, nosotros ya hicimos que Rajoy aceptara la subida al IPC, cosa que se negaba. Creemos que hay que seguir trabajando. Se ha avanzado mucho ya en el Pacto de Toledo y tenemos una serie de propuestas en nuestro programa sobre el tema de las pensiones, pero, y con esto acabo, creo que es muy importante una estabilidad institucional, porque si conseguimos una estabilidad institucional podremos avanzar en materia de economía y también de acuerdos políticos. Si no la hay, será imposible. Ahí va a estar de acuerdo el Partido Socialista, imagino. Pachi López. Pero en un minuto telegráfico. Pensiones. Hemos subido las pensiones por encima del IPC y además queremos que este sea el índice de revalorización permanente de las pensiones para que no pierdan poder adquisitivo. Segundo, hay que hacer sostenible el sistema público de pensiones y para eso en 5 años hay que acabar con el déficit de la Seguridad Social. Las cotizaciones son para pagar las prestaciones y hay que buscar vías alternativas de financiación, por ejemplo, vía presupuestos, porque hay que tener en cuenta que ahora viene la jubilación del baby boom y hay que sostener esas pensiones. Segunda cuestión, el empleo. Es verdad que se crea empleo, pero necesitamos que el empleo que se crea sea de mejor calidad y con mejores salarios. La reforma laboral del Partido Popular ha hecho que en este país haya 7 millones de trabajadores y de trabajadoras pobres. Y eso es insostenible. Y por eso queremos derogar la reforma laboral, hacer un nuevo estatuto de los trabajadores y empezar a poner condiciones dignas para los empleos que se creen. En cuanto a la economía es verdad que tiene que crecer, pero y además sobre todo para redistribuir la riqueza del país. Y por eso tenemos que hablar de fiscalidad y de una fiscalidad progresiva. Y ya sé que hay gente que habla permanentemente de bajar los impuestos. Bajan los impuestos de los más ricos, pero luego pagamos a escote los recursos que faltan para sostener el estado del bienestar. Y Javier Maroto, creo que iba por usted, Partido Popular. Vale, sí. Decía Pachi López del PSOE que no quiere retroceder para atrás en el Consejo de Ministros. Yo tampoco quiero retroceder
a los consejos de ministros donde se tomaban las medidas de Zapatero, que eran las de la crisis económica, las de la subida de impuestos, y tenemos como candidato a Pedro Sánchez, el único candidato entre todos que tuvo el coraje de votar la congelación de parte de las pensiones. Después de todo eso, yo tampoco quiero volver para atrás. No quiero otra crisis económica de la mano de la izquierda. Ya hemos sufrido mucho con ellos. En materia de pensiones, nuestro compromiso es claro. Para poder subir las pensiones, como pide el Partido Popular, por encima del IPC todos los años o incluso más, como hemos hecho con las pensiones de viudedad, hay que tener una economía potente. Hablar es muy fácil. La izquierda habla mucho, pero cuando gestiona la economía se carga las cuentas. Esto no lo dice el PP, lo dice todo el mundo y todos los estudios dentro y fuera de España. Una medida concreta de cómo afecta al Partido Socialista al empleo. Aquí, en mi tierra, en Euskadi, en Álava, el impuesto al diésel es un impuesto que afecta gravemente al empleo de todos los trabajadores que dependen del sector de la construcción del automóvil en Álava. Por ejemplo, la Mercedes, pero hay otras muchas empresas. El único diputado que se presenta a estas elecciones diciendo claramente que va a votar que no al impuesto al diésel porque está a favor de que esos trabajadores no pierdan su empleo en esas fábricas, soy yo y es el Partido Popular. Lo vamos a hacer porque es compatible defender el medio ambiente y el empleo de esas 20.000 familias que dependen en mi tierra, en Álava, de las empresas del sector de la automoción. Si quieren un tuit, seguramente han estado, les veo que están tomando muchas notas. Juancho, si alguien quiere intervenir, pero prácticamente una... Sí, muy rápido. Muy rápido. Indudablemente, en primer lugar, el impuesto al diésel se trata de igualarlo con la gasolina, pero indudablemente la industria de la automoción necesita urgentemente adaptarse a los cambios que se están produciendo globalmente. Es decir, tenemos que avanzar hacia la electrificación y si no lo hacemos nos vamos a quedar atrás y eso sí que va a ser un problema para el empleo y para las familias. Es decir, hay que mirar hacia adelante y no seguir defendiendo lo que nos contamina. Sí, yo creo que entender la transición energética necesaria como un problema y por tanto anclarnos a recetas que van a ser caducas en el corto plazo es condenar a este país a no tener futuro. Creemos además que hay un banco de oportunidades excelentes y tanto I+D+I se ha trabajado aquí para que en la energía verde, en la energía limpia se pueda desarrollar industria, se pueda desarrollar empleo y además este sea de calidad y además mucho más sostenible y respetuoso con el medio. Que puede ser de lo verde o de lo que hayan escuchado otros con Aitor, brevemente. Sí, yo estoy de acuerdo, hay que avanzar hacia el futuro. Lo que pasa es que hay que preparar las transiciones también, así como el gas, por ejemplo, es la alternativa de transición, no de objetivo, pero todos los expertos coinciden en eso. En el tema del diésel no se puede hacer un anuncio porque la industria del diésel no está acabada. Efectivamente va a tener unos años y hay que preparar que haya una transición para que esos puestos de trabajo puedan mantenerse. Eso es lo que creo que se hizo pues deprisa y sin ningún trabajo previo. Mira, Javier, por mucho que repitas las mentiras, no se convierten en verdad. Quien más ha subido los impuestos en este país ha sido el gobierno de Mariano Rajoy, 22.000 millones. Y no me parece mal, no lo critico. Me parece mal que cuando jugáis a subir los impuestos, lo que hacéis es beneficiar a los que más tienen. Último ejemplo. Muy brevemente, Venga, señor último López. ejemplo. Andalucía, habéis bajado 2 puntos al tramo más alto del IRPF y 1 al resto de los tramos. Habéis quitado el impuesto de sucesiones para aquellos que heredan más de 1 millón de euros y a cambio lo compensáis subiendo el precio de las guarderías. Y Javier Maroto y cerramos. Sí, que Vamos los a otro oyentes de tema. la SER saben que el Partido Socialista se ha cargado la economía y sube impuestos, no lo voy a discutir en este debate, pero sí quiero entrar a mis compañeros al tema del diésel. El diésel en Álava es un problema muy grave. Hay muchas familias que dependen de empresas de la automoción y ya están amenazados sus puestos de trabajo por la decisión del Partido Socialista, que yo quiero combatir férreamente, pero se puede decir a la vez, y estoy de acuerdo con mis compañeros, en sostener el medio ambiente. El Partido Popular propone un plan renove de todos los coches antiguos. Un coche antiguo contamina casi 10 veces más que un coche diésel y por tanto se puede cuidar el medio ambiente, pero cuidar a los trabajadores de las fábricas de Álava que dependen del sector de la automoción. 1:26, cambiamos de tema y ahora vamos a hablar de preocupaciones sociales que o existen o han emergido en campaña, forman parte de nuestro día a día, desde violencia contra la mujer, eutanasia, inmigración, aborto, protección social. Aquí cada partido tiene sus prioridades en el ámbito social. ¿Qué quieren cambiar ustedes? Óscar Matute, H. Bildu. Y esto en un minuto, ¿no? Esto no es minuto. A ver si puede usted. Voy a intentar sintetizarlo. Yo creo que cuando las mujeres defienden la soberanía sobre sus propios cuerpos están poniendo la vida en el centro, y poner la vida en el centro es precisamente acompañar las reivindicaciones masivas del feminismo en su lucha por una sociedad más justa, más libre y más igualitaria. Pero poner la vida en el centro también es reconocer el derecho a una vida digna y a una muerte digna. Y no tiene ningún sentido que haya principios morales que determinen cuándo tiene que acabar la vida de uno. Si uno quiere vivir la vida en libertad, tiene que poder decidir
decidir cuándo acaba esa propia vida por dignidad. Pero también significa poner la vida en el centro, acabar con políticas que miran para otro lado mientras el Mediterráneo se convierte en la mayor fosa común de Europa, con más de 25.000 muertos contabilizados en épocas recientes, y que desde luego lo único que ha conseguido es que Europa se avergüence, pero que el fascismo siga creciendo. Aidor Esteban, PNV. Bueno, yo creo que cuando hablamos de igualdad tenemos que hablar de políticas transversales, ¿no? Y ahí creo que hay que hacer cosas en lo jurídico, modificaciones del Código Penal para que no vuelva a suceder una sentencia como la de La Manada. Creo que hay que hacer temas en pensiones, por ejemplo, esas interrupciones de cotización que tienen las mujeres, habría que intentar compensarlas para que eso no tenga una repercusión práctica. En el empleo también, desde la presencia en las empresas cotizadas de paritarias en las direcciones, pero en la conciliación, por ejemplo, ya el gobierno vasco hizo un paso muy importante adelantándose a lo que ha hecho el gobierno español con los permisos de paternidad. En la contratación también, nosotros nos gustaría que el gobierno español hiciera lo mismo que ha hecho el gobierno vasco, dando una instrucción para la igualdad retributiva. Sobre la eutanasia, nosotros lo tenemos muy claro y votamos a favor en la toma en consideración. Es un tema ya debatido en nuestro partido, creemos que la sociedad lo exige, está madura. Es difícil de legislar, evidentemente, pero creo que de eso somos todos conscientes. Pero ya no es suficiente con legislar los cuidados paliativos. Hay que afrontarlo y hay que legislar. Y por último, en cuanto a inmigración, bueno, yo creo que la dignidad tiene que estar por encima de todo, ¿no? Hace falta ya urgentemente una política europea, pero mientras tanto yo creo que hay que seguir oponiéndose, como lo hemos hecho las devoluciones en caliente, y ahí, por ejemplo, la ley Mordaza, había una propuesta nuestra concreta para cambiarlo. Tenemos un problema con los MENAs, creo que el gobierno español tiene que responsabilizarse de una redistribución sobre todas las autonomías y luego la asistencia, por supuesto, a todos estos... Pachi López, Partido Socialista. Aitor hablaba de la dignidad, que tiene que estar por encima de todo, y es verdad, tiene que estar por encima de todo en todo. Y mientras algunos en esto también nos quieren hacer retroceder, no 40 años, sino casi al paleolítico, cuando hablan de neandertales y cosas de estas, yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir conquistando derechos. Ayer yo estuve viendo el documental de La Promesa, habéis tenido aquí a Chema, el marido de Maribel, que inició la campaña de Sosa Machu para el reconocimiento de la eutanasia. Y creo que cuando uno habla de vida digna tiene que también contemplar una muerte digna, porque forma parte de la vida. Y esto es lo que ha impedido el Partido Popular en esta legislatura. Se había tomado en consideración un proyecto de ley del Partido Socialista, una propuesta para debatir estas cuestiones que son complejas, pero que necesitan tener ya una regulación, y el Partido Popular ha estado impidiendo ese debate para tener una ley que permitiera esta dignidad en el tramo final de la vida a tantas personas en este país. Lo mismo que me preocupa ese retroceso cuando alguno cuestiona las leyes de igualdad, cuestiona las leyes que luchan contra la violencia machista, cuando cada día conocemos un nuevo drama. Yo creo que este es el gran terrorismo de este momento en este país. Y tenemos no solo que hacer pactos de Estado, sino llenarlos de contenido y no retroceder ni un milímetro, como en Andalucía ahora se pretende retroceder, incluso cambiando la consideración de esa violencia. Javier Maroto, Partido Popular. Bueno, ni un paso atrás en la defensa del feminismo, si el feminismo es defender la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, pero no de pico, como hacen algunos políticos, sino con hechos. Yo pongo sobre la mesa uno que es un hecho cierto. Con el Partido Popular se consiguió la cifra récord de mujeres contratadas en España con contrato indefinido. Es un hecho cierto que prueba nuestra referencia al feminismo. En relación a la dignidad, yo quiero llevarlo también a la dignidad de las personas que de verdad necesitan una ayuda social. En Euskadi se hizo un debate que se cerró en falso en relación a las ayudas sociales. Fui yo el que abrió este asunto. El que percibe una ayuda no tiene la culpa de nada, la culpa la tiene quien la da mal. En Euskadi se dan ayudas sociales a personas que cometen delitos y hay personas que no trabajan nunca y cobran más que personas que han trabajado, que tienen una pensión. Todos los partidos que están aquí impidieron con sus votos que pudiésemos hablar siquiera de esto y aprobar una ley que pusiera control en algo que es necesario, que son las ayudas sociales. Yo me comprometo, si soy elegido diputado en Álava, en ser por fin el diputado que en el Congreso de los Diputados apruebe una ley que ponga control en las ayudas sociales, no solo para Euskadi, donde es evidente que hace falta, sino para el conjunto de España. Solidaridad sí, pero sin abusos, con control. Y cerramos esta ronda con Juancho López de Uralde, Elkarrekin Podemos. Las políticas sociales y las políticas de igualdad son aquellas en las cuales queda evidente la necesidad de que
el Carrequín Podemos tenga un buen resultado, tenga un grupo fuerte, porque realmente muchos de los avances que se han producido en estos últimos meses han sido gracias a las iniciativas del Carrequín Podemos. Por ejemplo, en el tema de eutanasia, nosotros presentamos una ley de eutanasia que desgraciadamente no salió adelante por los votos contrarios del Partido Popular y de Ciudadanos y con la abstención del PSOE. Eso hay que recordarlo, porque fue así, ¿no? A veces se dice una parte de la historia, pero no la otra, ¿no? Hay políticas para nosotros muy importantes. Desde luego el tema de la violencia de género, estoy de acuerdo en que es una cuestión que debe ser prioritaria, cuestión de Estado. Nosotros, en nuestro programa, lo que planteamos, en primer lugar, es que se pongan muchos más recursos de los que hay. Hablamos de 600 millones de euros, entre otras cosas, para resolver el tema de la vivienda, para aquellas mujeres que realmente quieran salir del acoso al que son sometidas, ¿no? El tema de vivienda, por cierto, es un tema en el que creemos que hay que intervenir. Es fundamental que las administraciones públicas intervengan en la vivienda, porque en este momento los jóvenes, con las malas condiciones laborales, los malos salarios, no tienen acceso a la vivienda, y eso es un problema grave. Y, en definitiva, nosotros somos una garantía de que se va a avanzar en materia de políticas sociales. Bueno, tiene 15 segundos más, Óscar Matute, 15 segundos, si quiere apuntar algo más, porque es el único que no se ha pasado de tiempo. Mira. Y aquí, para eso estoy yo moderando. Si van a quiere puntualizar algo. Sí, me van a venir bien. Yo creo que ante discursos, desde mi punto de vista, de claro corte xenófobo, como el que ha pronunciado el candidato del Partido Popular, el pueblo siempre es sabio. Y yo creo que el pueblo se supo organizar en Gora-Gasteiz, y creo que el resto de partidos políticos, el Ayuntamiento de Gasteiz, supo ser generoso para desalojarle el Ayuntamiento de Gasteiz. Ojalá también podamos quitarle el escaño a Araba. Tiene que ser, en un minuto nos vamos a la publicidad, o sea que 10 segundos. Porque va a haber más. No quiero, sí, yo quiero aludirle. 10 segundos, 10 segundos, de verdad. Es un discurso tremendo. Él sabe perfectamente que el fraude social en Euskadi no llega ni al 1%. Y hace un discurso para extender la sospecha sobre un sistema de protección que es magnífico. Yo creo que lo que ha dicho Maroto es la demostración de cómo Vox está influyendo claramente en la agenda de la derecha. Tiene 15 segundos. Bueno, yo he dicho esto antes de que naciese Vox. Hay 30.000 vascos, 15 hay 30.000 vascos que firmaron conmigo ayuda sí, abusos no. No tiene nada que ver con el color de la piel, sino con poner orden en lo que todo el mundo sabe en la calle. Yo pido el apoyo de esas 30.000 personas en Álava que dijeron conmigo lo que nadie se atrevía a decir, porque en la política hay que ser valiente. Nos vamos a la publicidad y volvemos en 3 minutos. Cadena SER, Elecciones Generales 2019. Elecciones generales en Cadena SER Euskadi. 22 minutos para las 2 de la tarde. Hablamos ahora en este debate con candidatos al Congreso de Euskadi, candidatos de Euskadi al Congreso. Del resultado de las elecciones puede depender pues, la solución a Cataluña, el futuro del modelo actual del Estado de las Autonomías, las transferencias pendientes a Euskadi. Ahora mismo están los gobiernos español y vasco tratando de acordar 4 nuevos traspasos, sin éxito por el momento. PNV, Aitor Esteban, ¿cuál es su modelo y prioridades? Bueno, yo creo que la realidad es muy terca y la sociedad vasca y la catalana dicen un día tras otro que se sienten nación. Y yo creo que ese reconocimiento de la plurinacionalidad, el reconocimiento nacional, pues ayudaría a solucionar muchas cosas, ¿no? Y siempre sabiendo que la solución final es que tanto el pueblo catalán como el vasco pues hablen libremente, un referéndum acordado. Y a partir de ahí se puede admitir una ley de claridad como hacían los antiindependentistas en Canadá, etcétera, etcétera. Se puede hablar de muchas cosas. Yo creo que eso a largo plazo. Ahora bien, a corto plazo lo que viene es unos nubarrones, con el PP, por ejemplo, anunciando recentralización ya una y otra vez por parte de Casado. Y claro, ahí el autogobierno puede estar en peligro. De Rivera ya sabemos qué discurso hace. Y me parece que lo primero que va a tocar es defender al autogobierno. A partir de ahí, si hay algún hueco posible, pues intentar avanzar todo lo que podamos. Pero también, claro, a uno le da un poco de prevención esa posible coalición entre PSOE y Ciudadanos, porque ahí, desde luego, el autogobierno vasco no iba a salir muy beneficiado con todo lo que está diciendo Ciudadanos. Pues a ver qué dice Pachi López, Partido Socialista. Mira, que la alternativa en esta cuestión no puede ser ni independencia ni recentralización. Creo que el Partido Socialista es defensor del autogobierno y debemos de tener el mejor autogobierno posible, porque el autogobierno en el fondo es la gestión también de la diferencia, de la convivencia de los distintos, es el progreso colectivo, ¿no? Y en un mundo globalizado, cuando alguien nos intenta imponer recetas neoliberales a todos, como si fueran dogmas de fe, necesitamos
también instituciones y propuestas globalizadas. Y por eso, a veces, quizás debiéramos de redefinir el concepto de soberanía. Yo soy partidario de ceder soberanía a Europa para poder hacer políticas comunes que se enfrenten a esto, en lugar de buscar soberanías exclusivas y excluyentes que no nos llevan más que a convertirnos en islas, porque yo quiero construir un continente. Lo de Ciudadanos no lo ha habido, ¿no? No, pero eso es la coletilla que viene cuando vienen las elecciones. Ya veremos. Pero no ha habido nunca ninguna duda de la defensa del autogobierno del Partido Socialista y sobre esto ninguna broma. Vamos. Javier Maroto, Partido Popular. Sí, como no lo ha habido del Partido Popular. De hecho, quiero recordar a mis compañeros que el diputado que salió a la tribuna del Congreso a defender a capa y espada el concierto económico para Euskadi fui yo. Y tus compañeros, Aitor, que vino hasta el Endacari, me felicitaron por la defensa. Creo que estabas tú delante. Y sabes, la defensa férrea que hicimos frente, además, a algunos partidos que no creen en lo que nosotros somos, que es la defensa de nuestra pluralidad, de nuestro autogobierno y ser vasco y español absolutamente orgulloso como ser europeo. En relación a esto de la igualdad de oportunidades, que al final es de lo que se trata, quién gestiona, yo defiendo la igualdad de oportunidades para todos, pero también dentro de Euskadi. Y hay un asunto que me preocupa especialmente y es las políticas que hacen referencia al euskera. Yo amo el euskera, como lo ama el Partido Popular, igual que amo el castellano. Pero creo que es una riqueza de los vascos que no debe convertirse en una barrera para los vascos. Estoy dispuesto a aplicar y a defender una ley para que el euskera no sea un requisito que cause dificultades a las personas que quieren acceder al empleo por el hecho de no saber euskera, especialmente como cuando sucede en Álava, se aplican los criterios de euskera de los guipuzcoanos para los alaveses. Eso no tiene sentido y yo me atrevo también en esto a decir la verdad y a reponerlo, cambiar esa ley. Juancho López de Uralde, Elkarrekin Podemos. No, yo tengo dudas, al igual que Aitor, sobre ese posible pacto PSOE-Ciudadanos. Por eso insisto en la necesidad de que el Elkarrekin Podemos tenga un buen resultado, porque si no, mucho me temo que el PSOE pues, se va a ir con Ciudadanos, ¿no? Nosotros somos el único partido, y yo creo que hay que ponerlo en valor, el único partido de ámbito estatal que defiende el derecho de autodeterminación fuera de los territorios, podemos decir, históricos como Cataluña y Euskadi, ¿no? Y reconocemos también y creemos que es importante avanzar en ello el carácter plurinacional, ¿no?, del Estado español, cosa que algunos niegan, lo cual es bastante difícil de entender, y además se está negando de manera muy vehemente en esta campaña, ¿no? Nosotros, nuestra propuesta es un Estado federal, asimétrico. Tenemos como ejemplo la ley de claridad de Canadá, y desde luego a través del diálogo, del consenso y buscando vías políticas y no ni jurídicas, ni penales, ni policiales. Óscar Matute, EH Bildu. Sí, yo creo que imponer, lo ha señalado Pachi antes, creo nunca es bueno. Yo no estoy de acuerdo, pero imponer la convivencia sin que te dejen determinar cuál tiene que ser el grado de convivencia no es articular la convivencia, es imponer un modelo de relación. Nosotros lo que queremos es que este pueblo pueda decidir libre y democráticamente lo que tiene que ser, y disentimos de los que piensan que igual este no es el momento. Creemos que se abre una oportunidad histórica magnífica para que lo que no se pudo hacer en el 78, por eso que decían que era el ruido de sable, se pueda hacer ahora que vemos la amenaza de la involución democrática como algo más tangible, y que lo que hay que responderle a la involución, a quienes nos quieren llevar hacia atrás, es profundizar democráticamente, y profundizar democráticamente es dar la palabra a la gente, y dar la palabra a la gente y a los pueblos significa declararnos soberanos ante las grandes corporaciones, ante el IBEX 35 y también ante estados que tienen cada vez menos de democrático. Y con el tema del euskera yo sí quiero señalar una cosa, es decir, me ha sonado un poco el la maté porque era mía, es decir, si amáis tanto el euskera, no le pongáis tantas trabas para que pueda desarrollarse en plenitud, porque es la seña de identidad que nos une como pueblo. Aitor me pedía palabra. Tiene que ser muy breve si alguien quiere intervenir. Yo ya sé lo que ha costado la renovación del convenio de cupo, porque ahí estuve en primera línea. Y hicimos moverse a Rajoy cuando no quería. Oyarzábal ha propuesto no cumplir el estatuto y vosotros lo habéis votado en el Senado. Eso es mentira. Sí, eso es literalmente verdad, porque está la propuesta votada en el Senado. Imponer nunca es bueno, estoy de acuerdo. Lo que en el 78 no se pudo hacer, pues la verdad no ayudó mucho, ni tampoco el apoyo de la izquierda abertzale fue ninguno. Entramos en lo que se está convirtiendo en un clásico en estos debates. Es un clásico. Pregunta que pueden formular a cualquiera de los que estén en esta mesa. Ustedes eligen y también lo que quieren preguntar. Pachi López, Partido Socialista. Pues yo lo voy a preguntar a Javier y espero que no... A Javier Maroto, Partido Popular, sí, ¿no? Y espero que no te lo tomes a mal. Porque supongo que te sentiste concernido, porque tú cuando eras alcalde de Vitoria pactabas con Bildu. Las preguntas tienen que ser breves. Sí, pero es para poner antecedentes, muchas cuestiones, incluso dijiste que eso era normalidad y que ojalá cundiera el ejemplo. Digo que te sentiste concernido
cuando tu jefe de filas, tu líder, al que tú le estás haciendo la campaña, dijo que algunos preferíamos pactar con los que tenían las manos manchadas de sangre. Y por lo tanto quiero saber qué sentiste. Y segundo, a ver si crees que todo vale para atacar al adversario político. ¿Y cuando un adversario se convierte en enemigo? Como decís vosotros Javier del Partido Maroto. Socialista. Mira, muy sencillo, Pachi, porque tú sabes de esto bastante. A mí, Bildu votó para echarme del Ayuntamiento de Vitoria. No A disimules. ti, No, Bildu te votó a favor para que Sánchez fuera presidente del gobierno. O sea, ahí tienes la diferencia. Entonces, no me tomes el pelo con una cosa que tú y yo sabemos. Y ahora, no es lo mismo. Mira, yo hice una estación de autobuses en Vitoria y Bildu votó a favor. Esta estación está ahí hecha y yo estoy encantado y los vitorianos también. Punto final. Insisto, a mí me echó Bildu del ayuntamiento. A ti te ha puesto Bildu en el gobierno. Esa es la diferencia, porque Bildu votó a favor de la investidura de Sánchez. Punto final. Punto final. Usted tiene que hacer la pregunta ahora, o sea que a quien quiera. Sí, Javier Maroto. yo se la voy a hacer a Pachi López, pero esta no es... Breve, por favor. Pero esta es en un buen tono. Nosotros llevamos una... No, y la mía lo era, ¿eh? Bueno. Venga. No, pero la mía sí tengo curiosidad por saberla. Nosotros llevamos una propuesta que afecta a las pensiones. Quiero saber si nos respaldaréis o no, o si conseguimos un acuerdo o no. Nosotros estamos proponiendo que aquellos pensionistas que tengan una segunda vivienda o tengan una lonja o tengan una parcela en Extremadura, en Andalucía, la puedan vender cuando son jubilados y no paguen impuestos por ello, como sucede ahora. Es una manera de complementar las pensiones, además de mantener un sistema de pensiones justo. Lo que quiero saber, Pachi, es si vais a respaldarnos que los jubilados que vendan sus viviendas o locales o parcelas no paguen impuestos. Necesitamos un consenso amplio para ello. Bueno, pero es que esta pregunta depende, porque es justo dependiendo de qué local venda y cuántos recursos obtiene por la venta de ese local. O es lo mismo alguien que vende y que se hace con un patrimonio de 2 millones de euros que uno que se hace con un patrimonio de 20.000 pensiones por euros. abajo de 800 euros. No, Pachi. perdona. Tiene que ser muy breve, porque si no, no llegamos. Tiene que ser progresivo. Pensiones por debajo de 800 euros. Cosa que no hacéis vosotros cuando decidís. Pero te lo estoy aclarando, pensiones por debajo de 800 euros. ¿Pueden vender un local que uno ha tenido? ¿Sí o no? Lo primero ¿Sí que o no? vamos a hacer es subir las pensiones por encima del índice Eso lo va a hacer el de PP, consumo pero que no esta hiciste. medida en No, esto es concreto. lo que no hizo el Partido Popular, O sea, que nos quedamos subió el sin saber. 0,25% las pensiones. Se Cuando acabó. uno no Eso era el contesta- IPC. Se lo quito Cuando del uno no tiempo contesta es final. no. Les quito Es el una tiempo pena. final. Juancho López No, una pena lo Duralde, tuyo. el Carrequín Podemos. No, que dices que no. No, es que no he dicho eso. Le toca a Juancho. He dicho que esa simplicidad Pachi de Ló- subir Pachi los López. impuestos es bueno o malo dependiendo de lo que a ti te dé la Es gana. Nosotros cierto. lo haremos en todos nosotros. ¿Les podemos cortar el micrófono? Juancho López Duralde. ¿A quién No se lo pregunta cortes, usted? no se lo cortes porque me preguntaba también Vale. a Pachi López. le quiero preguntar porque Está bien, eso está bien. en esta legislatura no se ha conseguido aprobar una ley de cambio climático y ha sido porque el gobierno de Pedro Sánchez se ha plegado a las presiones de la industria y no ha registrado esa ley en tiempo y forma mientras las Cortes estaban funcionando, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se ha plegado el gobierno a las presiones de la industria y qué garantías hay de que no vuelva a ocurrir? Pachi Bueno, López. primero no es verdad que se haya plegado a las presiones de la industria. Tú sabes perfectamente que hay una ministra y un ministerio absolutamente comprometido con eso, con luchar contra el cambio climático, que se está elaborando esta ley y estoy convencido que será una de las primeras que llegue al Parlamento en la nueva legislatura y lo que espero es que sigamos sumando para que esto sea una realidad. Óscar Matute, EH Bildu. Sí, pues yo voy a empatar nuevamente en esto de las preguntas, pues la voy a dirigir a Javier Maroto. A mí me gustaría que explicara a los votantes vascos el acuerdo de gobierno del Partido Popular con la extrema derecha de Vox en Andalucía. Es decir, ese es un camino a seguir también para el Estado español, pactar con la extrema derecha. Mira, yo también participé de aquel acuerdo. Lo que proponía Vox tenía cosas que se ponían colorados. Por ejemplo, era quitarle la protección a las mujeres para ponérsela a los toros o decir no a los gays. Todo eso lo dejamos fuera porque eso es intolerable en la España democrática en la que yo creo. Todo eso se quedó fuera porque es inaceptable. Por tanto, nosotros no vamos a recibir lecciones de lo que es aceptable y no en política, Óscar. Tú sabes lo que pienso en todo eso y sabes que soy una persona moderada. Mi partido defiende la moderación y hay que acordar entre moderados en un gobierno para los próximos años. Y Aitor Esteban, PNV, ¿a quién pregunta? Yo le voy a preguntar a Pachi López sobre un asunto que nosotros preguntamos al ministro Ábalos, insistimos bastante para que pudiera salir a alta mar a salvar vidas, el Aitamari. Y el ministro Ábalos nos contestó que bueno, que quedaban unos pequeños trámites administrativos, pero que el tema estaba hecho y que pronto iba a ser así. ¿Por qué el gobierno del PSOE no ha autorizado la salida del Aitamari? Si no es tanto autorizar la salida, sino saber cómo va a volver y dónde va a volver con los refugiados que pueda
recoger en alta mar, porque se trata de que con garantías y con seguridad, si tú recoges unos refugiados en alta mar, puedas llevarlos al puerto más cercano y más seguro. Y eso no está garantizado hoy en el Mediterráneo. Por eso todo el esfuerzo tiene que ser en que haya una política europea de inmigración mucho más digna, mucho más acorde a los derechos humanos y a los valores de Europa. 10 minutos para las 2, 3 minutos de publicidad y el alegato final. No tenemos tiempo para más. Cadena SER. Elecciones Generales 2019. Elecciones generales en Cadena SER Euskadi. 6 minutos nos quedan de debate. Este es el minuto final para que los candidatos pidan el voto. Empezamos por Javier Maroto, Partido Popular. El 28 de abril hay dos opciones. Un gobierno de Sánchez con las mismas políticas económicas de Zapatero, otra vez una crisis económica, otra vez que paguen los más débiles, o el valor seguro en lo económico del Partido Popular. Si dividimos el voto de quienes pensamos así, si dividimos el voto de centro-derecha, Sánchez se queda. El Partido Popular en Euskadi es la garantía de que todos los votos de quienes pensamos, como he defendido yo aquí en este debate, podamos tener la máxima representación para conseguir un cambio de gobierno. Insisto, si dividimos el voto, la consecuencia es que Sánchez se queda. El más encantado en que el voto esté dividido es Sánchez. El único voto que Sánchez no quiere es el del Partido Popular. Óscar Matute, EH Bildu. Sí, nosotros pedimos el voto para las candidaturas de Euskal Herria Bildu, las mujeres y hombres de Euskal Herria que creen que lo prioritario es defender los derechos de la mayoría trabajadora frente al IBEX 35, que creen que el futuro de nuestro pueblo se tiene que decidir aquí y no en Madrid, que creen que hay que plantar cara a la extrema derecha porque con nuestros derechos y con nuestra dignidad no se juega ni se negocia, que cree que hay que defender lo que el feminismo ha levantado para conseguir la igualdad efectiva y real, que cree que la banca tiene que devolver los 60.600 millones de euros de rescate que se le ha robado a la gente y que cree que a la corrupción hay que perseguirla con mayor contundencia y desde luego no con algodones como se la ha tratado. En definitiva, creemos que esa es la pretensión de la mayoría social de este pueblo y creemos que eso tendría que vertebrar la agenda social de cambio que Euskal Herria Bildu quiere defender y que creemos que sin Euskal Herria Bildu será más difícil de defender. Pachi López, Partido Socialista de Euskadi. Bueno, pues el día 28 de abril con tu voto decides una cosa: ¿quién gobierna en España? Y por lo tanto, si se gobierna para avanzar o para retroceder. Si se gobierna para utilizar la política para el diálogo o el entendimiento o solo para la confrontación y para el insulto. Si se hace que la política se ponga del lado de los más vulnerables o de los más poderosos. Es decir, tú decides si hay un gobierno socialista o un gobierno de derechas ayudado por la extrema derecha. Y para eso hay que votar. Aitor Esteban, PNV. A nosotros nos mueve Euskadi, también en Madrid, la defensa de los intereses de la ciudadanía vasca. Y creo que es un gran ejemplo los acuerdos que hemos conseguido en esta legislatura. Acuerdos beneficiosos, negociar y acordar. Ese es nuestro estilo. Los 4 grandes partidos a nivel estatal no están pensando en Euskadi a la hora de tomar decisiones. Por eso necesitamos a un PNV fuerte en Madrid. El voto al PNV vale doble. 1, para frenar la involución que quiere llevar adelante la derecha y, en segundo lugar, para defender el autogobierno vasco. Zurea, gurea, hemen, PNV. Y Juancho López de Ural, del Elkarrekin Podemos, Unidas Podemos. En poco tiempo hemos conseguido dar la vuelta a la tortilla, echando al gobierno más corrupto de Europa, el gobierno de Rajoy, y empezar a recuperar derechos. Pero todo esto está ahora en peligro. Y el mayor riesgo es un gobierno con Rivera de vicepresidente, un gobierno Partido Socialista Ciudadanos. La única manera de evitarlo es con un grupo fuerte del Elkarrekin Podemos. Por eso, para avanzar en políticas sociales, en políticas de sostenibilidad, en la lucha contra el cambio climático, que es una lucha generacional, en políticas de igualdad, el voto útil es Unidas Podemos. Bueno, pues hasta aquí este primer debate electoral de cara a las elecciones generales del 28 de abril. Gracias a todos por haber aceptado esta invitación. Ánimo para estos próximos 15 días y suerte para el 28 de abril. Tendrán, supongo, que una agenda apretadísima. Javier Maroto, esta tarde Casado viene, ¿no? Esta tarde hacemos la defensa de nuestro programa en Vitoria, sí. ¿Y Juancho, dónde tiene esta tarde? Tenemos un acto en Zaramaga al que invitamos a todos los vitorianos y todas las vitorianas. En Zaramaga. Óscar Matute creo que tiene otro debate y además de eso... Un acto en Guecho, Vizcaya.
por si alguno se despista. Ha dejado la cuñita ahí de última hora. Aitor Esteban también debate. El mismo debate aquí con ¿Cuántas? él. Sí, que se van a ver un montón de veces. Sí, claro. Y sí, una entrevista. Y una entrevista. ¿Y Pachi López dónde van a estar? El famoso debate. El famoso y un debate. encuentro con jóvenes aquí en Bilbao. Pues lo dicho, que les sea leve, que intenten disfrutar de esta experiencia, lo que se llamaba antes la fiesta de la democracia. Les dejamos ahora a ustedes, a nuestros oyentes, con la información en la cadena SER, con José Antonio Marcos y hora 14.